Imagina que mañana despiertas y tu país ya no existe como lo conocías. No hay bancos, no hay cajeros, no hay forma de sacar tu dinero. Todo lo que has trabajado durante años queda atrapado en un sistema que ha colapsado. Ahora imagina algo todavía peor. Tienes que huir, cruzar fronteras, caminar durante días, confiar en desconocidos y hacerlo sin poder llevar dinero encima. Hoy te voy a contar una historia real, no de un inversor, no de un trader, la historia de un hombre que cruzó África con 12 palabras en su cabeza. Y nada más. Empezamos. Nuestro protagonista no era rico, tampoco pobre, vivía en un país africano con problemas, pero funcional. Trabajaba, cobraba en moneda local, tenía una cuenta bancaria, hasta que todo empezó a romperse. Primero fue la inflación, luego las protestas, después los controles. El gobierno limitó retiradas, los bancos cerraron temporalmente, el efectivo empezó a desaparecer. La gente hacía colas durante horas por sacar lo poco que les dejaban, y un día las fronteras comenzaron a cerrarse. Ahí entendió algo muy simple: si me quedo, lo pierdo todo. Y huir no es como en las películas, no coges una mochila y ya está. Si llevas efectivo, te roban, te extorsionan, te detienen. Si usas bancos, te bloquean, te congelan, te rastrean. Pero nuestro protagonista lo sabía, había visto a otros intentarlo. Algunos lo perdieron todo, otros simplemente desaparecieron. Pero él tenía una pequeña ventaja. Tiempo atrás, casi por curiosidad, había comprado Bitcoin. No mucho, no para hacerse rico, solo como alternativa. Un día alguien le dijo: si no tienes tus llaves, no tienes tu dinero. Así que hizo algo que parecía absurdo. Apuntó 12 palabras en un papel, las leyó, las memorizó. Las repitió durante días mientras caminaba, mientras trabajaba, y cuando estaba seguro, quemó el papel. En ese momento, sin saberlo, había convertido su mente en un banco portátil. El viaje fue brutal, cruzó varios países, desiertos, puestos militares, caminos sin nombre. Perdió el móvil, durmió en el suelo, trabajó por comida. Durante semanas no tuvo acceso a nada digital. Y ahora piensa bien lo que te voy a decir. Cualquier persona normal habría perdido su dinero. Él no, porque su dinero no estaba en un banco, no estaba en un país, no estaba en un objeto, estaba en su cabeza. Meses después ya entró en otro país, consiguió un teléfono viejo, sin papeles, sin cuenta bancaria, sin historial. Descargó una wallet, introdujo las 12 palabras y ahí estaba, todo su valor intacto. Y eso es lo bueno, no porque alguien se lo devolviera, no porque pidiera permiso, sino porque siempre fue suyo. Y no, esta historia no va de hacerse rico, va de algo mucho más básico: propiedad, libertad y control. Porque Bitcoin no es solo un precio en una pantalla, es la posibilidad de que, aunque tu país falle, aunque tu banco te cierre, aunque el sistema colapse, tú ya no empezarías desde cero. Y sí, hermano Bitcoiner, hoy vivimos tranquilos, con bancos, con estabilidad, pero la historia nos enseña algo. Nada es permanente. La pregunta no es si Bitcoin sube o baja, la pregunta es: ¿qué pasaría con tu dinero en el banco si mañana todo falla? Porque para este hombre 12 palabras marcaron la diferencia entre perderlo todo y volver a empezar. Saludos.